Vamos al texto. Dice así, y cualquiera, porque ayer el texto terminaba diciendo que aquel que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Quiere decir, hay que renunciar al orgullo. Hay mucha gente que no se entrega a Jesucristo por orgullo. Un día de esos yo estaba saliendo de la predicación y un viejito llorando allá atrás, solito. Y pues como lo vi llorando, antes de ir al carro me acerqué, le digo, ¿qué te pasa? Y él dice, pastor, yo quería levantarme en el momento que usted hizo el llamado, la invitación, yo quería levantarme, quería ir, pero no pude, pastor. Le digo, ¿y por qué no pudiste? Me dice, no, porque si yo me levantaba, todos mis parientes se iban a reír de mí. Le digo, ¿por qué tus parientes no son de la iglesia? No, pastor, al contrario, todos son de la iglesia. Le digo, ¿y por qué se van a reír de ti? Es que, pastor, toda mi vida los he perseguido, me he reído de ellos, me he burlado de ellos. Pero ellos no saben que yo estoy viniendo. ¿Y por qué viniste? Es que mi esposa siempre escucha sus sermones y yo escucho. Ella no sabe que escucho, pero yo escucho, porque ella escucha alto. Y entonces el mensaje me comenzó a tocar el corazón. Y el otro día yo oí decir, el pastor Bullón está viniendo. Entonces cuando ellos se vienen temprano, yo me quedo, pero después yo me vengo y me siento ahí atrás. Y ellos se sientan adelante. Y cuando termina el sermón, yo salgo primerito y me voy a la casa. Cuando ellos llegan, yo estoy sentado ahí mirando televisión. Pero pastor, todas las noches usted hace una invitación para quienes quieren aceptar a Jesús que vengan. Yo quiero ir, pero tengo miedo, pastor, tengo vergüenza, se van a reír de mí. Entonces, ¿qué es lo que estaba asegurando a este hombre? El orgullo. Toda la vida he sido duro, toda la vida me he reído, toda la vida he perseguido. ¿Cómo me voy a rendir ahora? Y tú sabes que hay mucha gente así. Está desesperada, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Sabe que solo Dios puede resolver sus problemas. Pero como toda la vida han endurecido su corazón, ahora se pregunta, ¿pero cómo me voy a entregar? Y ahora viene Jesús y dice, tienes que hacerte como niño. Y eso es lo que le dije al viejito ese. Tienes que hacerte como niño. Mañana ven, yo voy a hacer un llamado y quiero que tú seas la primera persona en levantarte. Y el viejito me dice, pastor, no le prometo. Le digo, mejor prométeme, porque esta noche yo voy a orar para que Dios no te deje tranquilo hasta que tú tomes tu decisión. A la noche siguiente hice el llamado. Y pues el viejito fue el primero que se levantó ahí atrás, vino así de adelante. Y aquí un grupo de personas comenzó a llorar cuando lo vio, porque venía mucha gente, entre ellos el viejito. Pero esa gente que estaba aquí estaba llorando y se abrazaban unos a los otros. Y yo pensé, esa debe ser la familia. Y efectivamente, una viejita se levantó y vino, salió por el otro lado, sí, vino con los brazos abiertos. Voy a repetir las palabras de ella exacta. Abrió los brazos y dice, viejo, oh mi querido viejo, 40 años orando por ti y ahora te entregas a Jesús. Y todos lloraban y lo abrazaban. Y entonces le dije, oye, ¿y quién se está riendo de ti? Porque él decía, se van a reír de mí. Es que pues el corazón que no está convertido es duro, ¿no? Persigues, a veces agredes, a veces insultas. Y después cuando llega el momento en que tienes que entregarte a Jesucristo, ahí viene el orgullo. No, pues se van a reír de ti. Quiere decir, piensas que te van a tratar como tú los has tratado antes. Eso no es verdad, porque la iglesia te ama. Aquí está tu familia. Tú eres especial para nosotros, tú que has venido por primera vez. Entonces, bueno, ayer el texto decía, hay que hacerse como niño, hay que entregarse al Señor Jesucristo. Pero entonces ahora habla el texto de los niños y dice, y cualquiera, ahora está hablando para la iglesia, mira, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
No está hablando de niños literales. Se está refiriendo como pequeños que creen en mí, a los que pues han renunciado su orgullo y se han entregado a Jesucristo. Entonces, ahora que se han entregado a Jesucristo, han nacido en Cristo. Y si has nacido en Cristo, eres un niño espiritual. Se está refiriendo a niños espirituales. Dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Y esto está hablando de los hermanos mayores, de los que ya tienen 5, 10, 15, 20, 50 años en la iglesia. Cualquiera de estos hermanos viejos, antiguos, que haga tropezar a los que recién se convierten y que están nuevos en sus pininos, aprendiendo a caminar. Cualquiera de los hermanos antiguos que haga tropezar a estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, que es una piedra grandota, una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay, esto es terrible. Ay de ti, si por tu causa uno de esos nuevos creyentes que está viniendo, aprendiendo a andar recién nacido, y tú apareces como un sargento. No, eso no, así no. Ay de ti. Mejor sería que te amarrases una piedra de molino de asno al cuello y te arrojasen al fondo. Lo que Dios está diciendo, y mira, estas son palabras de Jesucristo, es que una persona que se entrega a Jesucristo, para Él, para Jesús, es preciosa. Y no puede un hermano más antiguo servir de piedra de tropiezo a ese nuevo que recién está comenzando. Después voy a entrar en detalles del texto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Una persona que recién se entrega a Cristo, que está empezando a caminar la vida cristiana, se va a tropezar, porque el mundo está lleno de tropiezos. Pero ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Eso es parte de la vida, pues. Vivimos en un mundo donde hay piedras, espinos, te vas a tropezar, el niño se va a resbalar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de ti, si en lugar de ayudar al que recién se ha convertido, por causa de ti no vuelve más a la iglesia. Ay de ti, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, ahora viene una cosa que muchos no entienden. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego. Este texto es terrible, pero ahora voy a explicar cómo es que un hermano puede servir de piedra de tropiezo. ¿Cómo es que un hermano adulto en la vida espiritual? Porque en mi caso, por ejemplo, yo ya soy un viejo espiritual. Ya ni adulto espiritual, ya soy un viejo espiritual. Pues he conocido el Evangelio cuando era un niño, he pasado toda mi vida estudiando la palabra de Dios, he sido pastor, he vivido en la iglesia todo este tiempo, he sido un dirigente. Yo soy uno de los hombres viejos espiritualmente. Pero yo tengo responsabilidad con el que recién se entrega a Jesucristo. Tengo la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo, de ayudarlo, de animarlo. Pero a veces, hermanos, en la iglesia, porque hay que entender que el que se vuelve un niño espiritual, el que recién se ha entregado a Jesucristo, pues es un niño, y como niño va a aprender a andar. Escuchen, va a aprender a andar. Y nadie aprende a andar
Tú no conoces un niño en la vida física que hoy día está gateando, mañana está andando y ya no se cae. No, no existe eso. El aprender a andar es un camino largo que está lleno de caídas. Yo tengo aquí sentado un hijo mío. Él tiene como 40 puntos en el cuerpo, por diferentes lados, 40 puntos. Su blanco era 100, pero no llegó a 100, se quedó en 40. Porque se cayó muchas veces. Se hizo heridas, tuvieron que amarrarle 2 puntos, 3 puntos por aquí, 8 puntos una vez, 16, no sé cuántos puntos, porque se cayó de la cama. ¿Qué niño no se cae? Y un niño en la vida espiritual también se cae. El problema es que algunos de nosotros, los que hemos vivido más, los más adultos, nos creemos en el derecho de estar recriminando al pequeño porque se cae. Queremos que tenga la experiencia que nosotros tenemos. Oh, querido, nosotros somos viejos. Cuando una persona entra, tú sabes de dónde viene, de un mundo donde no conocía la palabra de Dios, donde tenía su manera pues de vivir, su cultura, sus costumbres. Ahora entra al pueblo de Dios y los hermanos mayores, en lugar de animarlo, en lugar de aceptarlo como son, en lugar de amarlos. Ustedes conocen una actriz llamada, una cantante llamada Gloria Trevi. Pues esa muchacha tenía una compañera que se llamaba María Boquitas. ¿Se acuerdan de ella? Estuvieron presas en el Brasil. Y un día miraron mi programa de televisión. Y entonces escribieron a nuestra escuela Radio Postal allá, pidiendo por favor quisiéramos conocer al pastor Bullón. Y ellas estaban presas en Brasilia. Pero yo nunca estaba en Brasilia, mi esposa fue a visitarlos. El pastor de la iglesia central de Brasilia le comenzó a dar estudios bíblicos. Gloria Trevi nunca se comprometió mucho, pero María Boquitas llegó a un punto de decir: yo quiero ser bautizada, yo le entrego mi vida a Cristo. Y la bautizaron. Cuando ya la traían de vuelta aquí, con autorización especial, la Policía Federal paró en la iglesia central de Brasilia un martes de mañana, que no había culto, no había nada, porque era el momento que ya estaban yendo para el aeropuerto para traerlas aquí, para traerlas a México. La bautizaron y ella llegó bautizada aquí. En poco tiempo aquí, a México, en poco tiempo la soltaron, fue a una iglesia, fue a un campamento de jóvenes. Y el pastor le dijo: voy a pedirle que venga a contar la historia de su conversión. Y ella fue. Pues tenía una corriente de oro, tenía unas cosas de oro aquí. Y un joven de la iglesia de unos 40 años, que nació y creció en la iglesia, levanta la mano y dice así: ¿qué conversión es esa? ¿Y la cadena de oro? ¿Y el anillo? ¿Qué conversión es esa? Nunca más volvió a la iglesia. Ahora, si tú vas a buscar al muchacho de 40 años, va a decir ¿qué cosa? Que está cuidando la iglesia. Y sin embargo, a un niño espiritual lo saca de la iglesia. Y ahora viene Jesús y dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que está aprendiendo a andar en la vida espiritual, mejor le sería que se amarre una piedra de molino de asno al cuello y se hundiese. Porque un día vas a tener que dar cuenta a Dios. Pero el sermón no es para los viejos, es para los nuevos que están entrando a estudiar la palabra de Dios, que están naciendo en Cristo. Por ejemplo, las personas que vinieron anoche aquí, vinieron como unas 20 personas, fue unas lindas decisiones. Esas personas están comenzando a caminar en la vida cristiana, son niños recién nacidos, han nacido ayer que le entregaron el corazón a Jesús. Ahora, ¿cómo voy a esperar que él ya viva la vida
que yo vivo con la experiencia espiritual de años y años y años que yo tengo. Lógico pues que él va a caerse, va a resbalarse. ¿Y qué debo hacer yo como hermano mayor? Correr y levantarlo y auxiliarlo y ayudarlo y apoyarlo. Y no criticarlo y condenarlo. Y ahora viene el mensaje para ustedes que están conociendo la palabra de Dios. El hecho de que ustedes se entregan a Jesucristo no quiere decir que mañana ellos son angelitos que no van a pecar, no. Si los viejos de 40, 50 años en la vida espiritual siguen cayendo, ¿cómo tú no, que estás entrando recién a la fe, que estás conociendo a Jesucristo? Claro que te vas a caer. Y lo primero, mira, porque el diablo es astuto. El diablo viene y te hace de todo para hacerte caer. Ahora, una vez que caes, él es el primero en venir y hablarte aquí a la oreja. Estás perdido, has pecado, eres un hipócrita, te levantaste en la iglesia, le entregaste la vida a Jesús y ahora mira lo que estás haciendo. Para eso te has entregado a Jesús. El diablo es terrible. No le creas, no le creas. Te diga lo que te diga, no le creas. Porque Jesús te ama. Y Él es un Padre de amor que tiene paciencia contigo. Yo cuando mi hijito mayor estaba aprendiendo a andar, era misionero en la selva, en la Amazonía, y pues me iba 15 días, 20 días visitando las aldeas. Cuando yo me fui en un viaje, mi hijito estaba así gateando por el suelo. Pero cuando yo llegué de viaje, mi esposa salió y me dice: espera, para ahí, que nuestro hijo tiene una sorpresa para ti. Y ahí el muchachito salió, ¿no? Ya estaba parado, así, todo tambaleando. Y entonces la mamá le dice: ya, hijito, ve, ahí está tu papá. Y ella me dice: ábrele los brazos. Y yo le abro los brazos. Y el chiquito da un paso, da otro paso. 4 o 5 pasos, ¡pum!, cayó. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? A ver, saqué la correa y le di 2 cintados. ¿Por qué cayó? Pues Jesucristo dice así: si vosotros, siendo hombres, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, el hecho de que fallaste, te entregaste a Jesús, después fallaste, eso no es para que tú pienses que ya no hay remedio para ti. No es para que tú pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él tiene paciencia. Él dice: con amor eterno te he amado. Un amor que no acaba nunca. Yo encontré una persona fuera de la iglesia y le digo: pero ¿por qué tienes que volver? Dios te ama. No, porque un hermano en la iglesia me ha dicho que yo he caído tanto que Dios ya no me ama. ¿Cómo que Dios no te ama? La Biblia dice que Dios es amor y Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Y el día que Dios deje de amar, deja de ser Dios. Dios nunca te va a dejar de amar. Ahí el otro día otro viejito me dice: pastor, cuidado con eso, está predicando, es peligroso. ¿Qué es peligroso? Porque la gente va a decir: bueno, pues si Dios me ama, ¿qué me importa? Me caigo 50,000 veces y ya Dios me ama y estoy salvo. No, querido, yo no te estoy hablando de salvación, te estoy hablando del amor de Dios. No puedes jugar con el amor de Dios, pero Dios te sigue amando aunque te caigas. Muchos de ustedes me han escuchado contar la historia. Yo tenía 22 años y un día me asaltaron en una favela, en un barrio peligroso lleno de delincuentes. 2 muchachos con chaveta, con cuchillo en la mano, y me sacaron todo lo que tenía. Bueno, pasó. Pero ¿cómo son las cosas? En una campaña evangelística que hago en ese barrio peligroso, una noche lo veo a uno de ellos y lo visito. La historia es larga, no se los voy a contar, pero se convierte. Ahora, este muchacho era asaltante, era traficante de drogas,
era drogadicto, era borracho, era un miserable. Pero conoció a Jesús y se entregó a Jesús. Y cuando se entregó a Jesús, nació de nuevo. Solo que ahora tenía que aprender a caminar, pues, y ese aprender no dura una semana. Entonces, cada vez que yo lo veía sentado ahí, es que él estaba firme en la fe. Pero cuando no lo veía, yo ya sabía que había caído de nuevo a la droga. Yo me acuerdo que un viernes de noche, él no apareció. Fui a la casa. La mamá me dice, no, él no ha aparecido todo el día. Entonces yo ya sabía, él estaba drogado. Yo sabía dónde estaba. Porque yo conocía de aquel cerro lleno de cosas malas, yo sabía dónde estaban los puntos donde se encontraban los drogadictos. Y fui buscando y lo encontré realmente. En un bar inmundo, mujeres malas, bebidas, cigarro, droga. Un lugar miserable a donde un hijo de Dios nunca debería pisar. Ahí estaba el pobre Roberto Jorge. Y cuando me vio, me comenzó a gritar, me comenzó a insultar. Y me dice, vete. Y dice así, yo maldigo la hora en que te asalté. Porque cuando yo no te conocía, a mi manera yo era feliz. Pero desde que conocí la palabra de Dios, yo no vivo tranquilo, yo no vivo en paz. Yo estoy perdido, yo estoy acá. Vete. Tú eres un pastor, ¿qué haces en este lugar? Le digo, mira, Jesucristo dejó todo allá en el cielo y vino aquí a buscarte. Y yo vine a buscarte. Y si para encontrarte tengo que pisar este lugar, realmente en mi vida jamás pisé un lugar como este. Pero lo estoy pisando por ti. Me dice, pierdes el tiempo, yo estoy perdido. Ya le he prometido a Dios, ya he intentado. No puedo. Soy un pobre drogadicto, no puedo. Puedo dejar 3 días, 5 días, vuelvo. Estoy perdido, olvídate de mí. ¿Cuántas veces has fallado con Dios? ¿Tú crees que porque has fallado 2, 3, 4, 5 veces ya Dios te olvidó? No. Él te ama, querido. Porque Él sabe que un día vas a aprender a andar. Y ya no te vas a caer. Porque tú eres de esos pequeños que han creído. Mira, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que ha creído en mí. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. El otro día llegó una familia de Venezuela. Venezuela es un país que está sufriendo. Es bueno orar por los hermanos, por la gente linda de Venezuela que está sufriendo. Un país, yo me acuerdo 30, 40 años atrás, toda la gente se iba a Venezuela porque era el dorado de América del Sur. País de mucho dinero, muchas minas de oro. Hoy día un país acabado por el liderazgo político. Cuando Chávez estaba vivo, él dijo en la televisión, ni Dios podrá detener el programa de gobierno que tenemos. Ni Dios. Él no terminó de hablar, comenzó a llover. Llovió un día, llovió la noche, llovió al otro día, llovió la otra noche. Y todo un cerro, La Guaira, se vino abajo. Y Chávez tuvo que ir a la televisión y pedir perdón a Dios. Y decir, yo no quise decir eso. Y paró de llover. Interesante que esa familia llegó, una familia de La Guaira, llegó aquí a Estados Unidos. Y entonces la señora, yo no sé por qué a veces las mujeres son más sensibles a la voz de Dios. Los hombres somos un poco más duros, ¿no? Tenemos el corazón más duro. Mi madre aceptó el evangelio y mi padre aceptó el evangelio solo 34 años después.
¿Por qué no aceptó al mismo tiempo que mi madre? Porque los hombres somos más duros. Y entonces esta muchacha llegó aquí, dijo: necesito a Dios. Oye, en una tierra extraña, cuando llegas sin nada, sin hablar el idioma, y llegas no porque no tenías tu tierra allá, sino porque te sacaron prácticamente de tu tierra, y llegas sin horizonte, sin perspectivas. Dios, solo Dios. Porque te digo una cosa, es fácil ser ateo cuando tienes comida todos los días. Es fácil ser ateo cuando tienes donde dormir esta noche. Es fácil ser ateo cuando tienes salud y vida. Yo cuando era niño tenía un compañero ateo que se reía, se burlaba de nosotros porque éramos creyentes, íbamos a la iglesia, se reía. En 1970, cuando estaba comenzando la Copa Mundial de México, 70, donde Brasil quedó campeón mundial, en el partido inaugural hubo un terremoto en el Perú. Murieron 120,000 personas en este terremoto. Estaba para empezar el partido cuando la tierra empezó a temblar y yo salí, pues todos salimos a buscar auxilio afuera. ¿Y a quién lo encuentro arrodillado clamando por la misericordia divina? A mi vecino ateo. Porque es fácil ser ateo cuando todo está bien. Quiero ver cuando la tierra tiembla debajo de tus pies. Quiero verte cuando ya no tienes para dónde ir, ya no tienes qué hacer. Esta muchacha venezolana llegó aquí, levantó los ojos al cielo y dijo: Dios, te necesito en mi vida. Encontró a una señora que trabajaba en el edificio, le preguntó: ¿hay alguna iglesia por aquí? Y la señora le dio la dirección de esta iglesia. Y ella llegó aquí. Y yo los felicito a ustedes, porque ustedes no fueron indiferentes con ella, porque ustedes le abrieron los brazos, le dieron una sonrisa y ella entró. Pero cuando entró se dio cuenta de algo, que esta era una iglesia adventista del séptimo día. Y se recordó que cuando ella era niña, su abuela la llevaba a la iglesia adventista del séptimo día. Pero después la abuela murió, ella creció y nunca se comprometió con nada. Pero ahora descubrió que esta es la iglesia de su abuela. Y ella, llorando delante, me dice: pastor, de repente cuando los hermanos cantaban, cuando la palabra de Dios era predicada, yo sentía como que mi abuela estaba a mi lado. No que estuviera, pero yo sentía como que estaba a mi lado diciéndome: hija, qué bueno que llegaste finalmente. Qué bueno que diste tantas vueltas, pero llegaste. Y te digo una cosa, querido, en la vida a veces hay que dar vueltas y vueltas, hay que quebrarse la cara, hay que sangrar, hay que llorar, hay que entrar por aquí, hay que entrar por allá, hay que caer, hay que levantar. Y finalmente, cuando ya no tengas para dónde ir, no tengas qué hacer, te vas a recordar que un día los principios fueron colocados en tu corazón cuando eras niño. Y eso es lo que sucedió con esta chica. Y después fue a la casa y le dijo: esposo, vamos. Y anoche los dos se levantaron aquí y vinieron adelante y le dijeron: Señor, te entregamos la vida. ¿Quieren pararse los dos ahí? ¿Dónde están? Quiero que la iglesia los conozca. No es una pareja bonita. Gloria a Dios, pueden sentarse.
Ahora ustedes, ¿qué creen? Nacieron ayer. ¿Y cómo sería si un hermano que ya tiene 30 años en la iglesia va? Ahora viene con cara de sargento. Porque algunos son así. Y piensan que son conservadores porque tienen cara de sargento. No, eso está mal. No, así no. Ahí los pobrecitos heridos se van, ya no vuelven. Ahora escucha lo que Jesucristo dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oh, querido, nuestra responsabilidad con los pequeños es grande. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo: no tengas miedo de entregarte a Jesucristo. No tengas miedo de rendirte a Él. No tengas miedo de decirle: Señor, te necesito. Yo estaba en Ucrania y cuando estoy saliendo de la predicación encuentro un hombre como de 2 metros, casaco de cuero, llorando así, llorando como un niño. Y el pastor que me iba a llevar me estaba esperando en la puerta, pero cuando vi a aquel hombre gigantesco llorando como un niño, me acerqué. Yo le quedaba un poquito más arriba del ombligo, un hombre gigantesco, llorando como un niño. Le digo: ¿qué te pasa? Y cuando me vio y me reconoció que era el pastor que había predicado, me abrazó, me apretó, llorando, y dice: pastor, mi vida está de cabeza para abajo. Pastor, necesito a Dios, pastor, pero no puedo creer. Tengo mi corazón tan duro, pastor, pero yo sé que Dios es mi única salida y no puedo creer. Pastor, ayúdeme a creer, por favor, ayúdeme. Pero yo no te puedo ayudar, porque solo tú puedes abrir tu corazón. La puerta del corazón es la única puerta que se abre del lado de adentro. Nadie puede entrar a tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Y aquí termina el texto de advertencia, Jesús diciendo: mira, si tu lengua es la que hiere a los otros, a los más jóvenes en la fe, mejor córtate la lengua. Es mejor que entres sin lengua al reino de los cielos, que con esa lengua larga te pierdas en el infierno. Esto es drástico. Pero si yo les dijera eso, ustedes tenían todo el derecho a quedarse bravos conmigo, pero es que yo no les estoy diciendo. Es el Señor Jesucristo que lo dijo. Cuida con lo que hablas. Cuida con el dedo que apuntas. Porque si no puedes controlar tu dedo para apuntar el pecado a los otros, pues córtate el brazo. Es mejor que entres manco al cielo que te pierdas con los 2 brazos. Ven a Jesucristo esta noche. Es una invitación. Los que han venido anoche no necesitan levantarse, porque anoche ya se han levantado. Pero tal vez haya 5 más que no se han levantado anoche, pero que esta noche quieren decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo me rindo a ti, yo quiero nacer en tu reino, yo quiero aprender a andar contigo. Si tú quieres decirle eso a Jesucristo, te voy a invitar que vengas aquí para hacer una oración especial por ti. Ven querida, ven. No es la única, el Espíritu de Dios se está moviendo. Ven a Jesucristo, entrégate hoy. Hoy es la grande noche de tu vida, ven. Y el propósito del Salmo 119 es enseñarte a ser feliz. Y esta noche yo voy a estudiar con ustedes la estrofa número 4. Entonces vamos a la 4ª estrofa. La 4ª estrofa empieza en el versículo 25 y dice así:
Abatida hasta el polvo está mi alma, abatida, herida, destruida, destrozada, hecha pedazos. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Es interesante lo que David dice. No, David no, porque David no fue el autor del Salmo 119. Nadie sabe quién fue el autor del Salmo 119. David escribió muchos salmos, pero el 119 no. El estilo de David no combina con el 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 fue Daniel, aquel de la cueva de los leones. Otros piensan que fue Nehemías. Y yo digo, a mí no me importa mucho quién escribió, porque quien quiera que haya escrito, el verdadero autor de este salmo es Dios. Y si el salmo está en la Biblia es porque Dios quiere decirte esta noche alguna cosa para ayudarte en el drama que tú estás viviendo. Muy bien, el salmista dice así: mi alma está destruida, mi vida, mi casamiento está destruido, la vida de mi hijo está acabada. Está todo mal, hecha pedazos, está en el polvo. Esa expresión en el polvo es para expresar lo peor de lo peor de lo peor. Acabó, ya está hecho añicos, pedazos, polvo. Ya no hay esperanza. Desde el punto de vista humano ya no hay esperanza. De repente tú ya estás divorciado. De repente tu hijo ya se fue de la casa, no quiere saber nada de ti, está metido en las drogas. De repente tu casa, que con tanto sacrificio estabas comprando, ya se fue, ya el banco la tomó. Quiero decir, ya se acabó, está en el polvo, está destruida tu situación. Pero ahora viene el salmista y dice: vivifícame con tu palabra. Quiere decir que aunque todo te parezca destruido, el poder de la palabra de Dios es tan grande que te puede levantar del polvo, que puede restaurar tu matrimonio cuando está destruido, que puede sacar a tu hijo de las drogas cuando está acabado. Ese sueño que tú piensas que ya se acabó, no está si tú encuentras la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder vivificador que tú no tienes idea. Te voy a hacer pensar en el poder de la palabra de Dios. Cuando no había ni cielos ni tierra, no había árboles, ni animales, ni hombres, no había atmósfera, no había sol, no había estrellas, no había luna. Por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, si cuando no había nada, la palabra de Dios tuvo poder para hacer aparecer la vida cuando no había nada, en este momento en tu vida por lo menos hay polvo. Si de la nada Dios sacó la vida, ¿por qué del polvo Dios no puede restaurar? Pero pastor, mi hogar ya se acabó, está polvo. Muy bien. Si Dios de la nada creó, ¿por qué del polvo no puede recrear? ¿Te acuerdas cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María y ellas estaban llorando, desesperadas, porque Lázaro había muerto hace 4 días y ya olía mal, ya estaba en descomposición, ya estaba putrefacto? Y Jesús llegó y todavía ellas le reclamaron diciendo: mira, Señor, ahora ya llegaste tarde, ahora ya mi hermano ya está podrido. ¿Por qué no llegaste cuando estaba enfermo? ¿Por qué no llegaste cuando estaba recién muerto, calientito? Ahora 4 días ya los gusanos comienzan a comérselo, y ahora ya es tarde. Oh, querido, para Dios no es tarde. Y Jesús llegó
4 días después, cuando las carnes de Lázaro ya estaban putrefactas. ¿Sabes por qué? Para demostrarte esta noche que para Dios no hay nada podrido, no hay nada putrefacto, no hay nada deshecho, no hay polvo, no hay muerte. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y ahí la palabra de Dios apareció. Lázaro, ven fuera. Y el hombre podrido, sus carnes sanaron y se levantó y comenzó a andar. El poder de la palabra, creadora del inicio, ahora es el poder de la palabra redentora. Otro día Jesús encontró a un paralítico. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no agarró un paralítico que estaba hace 1 año paralítico? Hace 2 años paralítico. Tal vez hace 3 años. ¿Por qué Jesús buscó un paralítico que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué? Para que al hombre no le quedase la mínima duda de que desde el punto de vista humano, desde el punto de la ciencia, ya no había curación para ese paralítico. Y sin embargo Jesús apareció, le dijo, ahí viene el poder de la palabra, mira, el poder de la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico que hace 38 años no andaba, se levantó y comenzó a andar. Ese es el poder de la palabra restauradora de Cristo. ¿Te acuerdas la mujer que estaba con hemorragia? ¿Por qué Jesús no encontró una mujer que estaba 1 año, 2 años? ¿Por qué tantos años? Para probarte que para Él no hay nada imposible. Oh querido, desde el punto de vista humano tu documento nunca va a salir. Desde el punto de vista humano. Pero el poder de la palabra, ahí no ten ley, no ten justicia, no ten presidente. No. El poder de la palabra es el poder de la palabra. Desde el punto de vista humano, tu negocio fracasó, ya acabó. Ya estás vendiendo las pocas cosas que te restaban porque acabó, está polvo. Ahora viene el salmista y dice, mi alma está abatida hasta el polvo, vivifícame con el poder de tu palabra. Hasta aquí todo maravilloso, solo que tú estás pensando una cosa, tú estás pensando así, quiere decir que está todo acabado, está todo perdido en mi vida, y esta noche Jesús va a decir, resuelto tu problema, y está resuelto. No, no es así. ¿Sabes por qué? Porque esta noche Dios no está corporalmente, el Señor Jesucristo no está corporalmente con nosotros para decir, como al paralítico, levántate y anda. O para decirle al muerto, levántate, sal, resucita. No está. Pero su palabra está. So que su palabra ahora ya no es audible. Su palabra es este libro, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y si tú quieres que Dios haga los milagros en tu vida, tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita aquí, está registrada. Pero nosotros los seres humanos somos muy místicos. Queremos una palabra que se escuche así diciendo, ya, tu problema está resuelto. No, 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 no. Aquí Jesús te muestra cómo es que tu problema se va a resolver. El poder de la palabra de Dios continúa lleno, pleno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque te digo, querido, este libro es el manual de sobrevivencia. Mira, cuando tú compras un aparato eléctrico, un MP3, un DVD, una máquina digital, una licuadora, plancha, lo que tú quieras,
viene en una caja envuelta en un plástico, y cuando abres la caja, lo primero que encuentras, ¿qué es? Es un librito. ¿Cómo se llama ese librito? Manual de instrucciones. ¿Para qué crees que el fabricante colocó ese librito ahí? Porque el fabricante dice así: a ver, le voy a dar trabajo a este tipo que va a comprar esta máquina, que lea este libro. No, el fabricante no quiere darte trabajo. El fabricante quiere que ese aparato que acabas de comprar te dure mucho y te produzca bastante. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Mira cómo somos los seres humanos, y tú ya has comprado y has hecho eso. Abres la caja, sacas el aparato, lo primero que encuentras es el librito, que es el manual de instrucciones. ¿Y qué haces con el manual? Agarras y lo botas a un lado. Y después agarras el aparato y lo comienzas a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá, y funciona por acaso. Pero vamos a decir que el manual dice que es para colocarle energía 110, y tú no lees, y le metes 220, ¿qué va a pasar? Se quemó. Y ahí, ¿quién es el culpable? El fabricante, el dueño de la tienda, el camionero que trajo el aparato, tu hijito que estaba llorando, la esposa que el arroz no le salió bien cocido. El problema es ese, le echamos la culpa a todo el mundo. Tu vida no dio acierto, tu negocio no funcionó, tu matrimonio no funcionó, tu hijo está en la droga. Todo el mundo es culpable, menos tú. Pero el único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque, querido, te digo una cosa, mira, tú no eres aparato eléctrico, tú eres gente linda, tú eres ser humano, tú tienes, el aparato eléctrico no tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene emociones, el aparato eléctrico no sueña, pero tú sí. Por lo tanto, tú no eres un aparato. Es verdad que muchas veces en esta vida las personas te hacen sentir como si fueses un objeto. Tratan de sacarte lo más que pueden sacarte, tratan de explotarte, pero querido, tú eres gente, un ser humano maravilloso, tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra. Y Él se interesa con tus sueños, se interesa con tus planes. Cuando tu noviano no da cierto y estás llorando, Él está ahí a tu lado. Cuando tu matrimonio no está funcionando, Jesús está ahí, Él te ama. Esta noche Jesús no está aquí mirando un teatro lleno, Él te mira a ti como si tú fueses la única persona que estuviese sentada aquí. Porque para Él no hay grupos, no hay multitudes, hay individuos, personas. Ahora, ¿tú crees que Él te creó? Te trajo a este mundo, te colocó en esta tierra y te dijo así: ahora, hijo, mira, yo ya te crié, ya estás creado. Ahora mira, vive tu vida, trata de ser feliz, trata de encontrar tu camino, a ver si las cosas te dan cierto. Y se fue. Y te dejó perdido en esta vida. No. En el momento que Dios te creó, ¿sabes lo que hizo? Te dio el manual de instrucciones. Y te dijo: hijito, mira, para que te cases y seas feliz, lee el manual. Y entonces te vas a casar y vas a ser feliz. Para que el dinero que ganas, sea mucho o sea poco, se multiplique en tus manos, lee el manual. Para que tus hijos crezcan como palmeras a la orilla del río, lee el manual. No hay nada en esta vida, querido. Si tú quieres ser un hombre feliz, victorioso, quieres abrir una empresa y que prospere, quieres iniciar un empleo y que te vaya bien, para lo que tú quieras hacer en la vida, en este libro están las indicaciones para todo, para todo. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Cuando nosotros pensamos en la Biblia, pensamos como un libro de prohibiciones. Ahí dice que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que no puedo hacer aquello.
Y a veces los propios cristianos nos encargamos de proyectar la imagen de la Biblia equivocada para las personas. Porque mira, aquí dice que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. La Biblia no es una colección de descripción de pecados. La Biblia es un manual de instrucción, un manual de orientación para enseñarte a vivir, para enseñarte a ser feliz, para enseñarte a vencer. Pero la Biblia es ignorada por las personas. La Biblia no es conocida por las personas. Cuando salió el último Harry Potter, vendió cada 8 minutos 50,000 ejemplares. Y la gente devora. Solo que Harry Potter no enseña cómo vivir. No enseña cómo ser feliz. Pero la Biblia, que es el libro que enseña cómo ser feliz, nadie lee. Por eso mira lo que dice el siguiente versículo. El versículo 27 dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Porque si tú no entiendes, tú vas a pensar que la Biblia es un libro de prohibiciones y no vas a querer leer. Pero si tú entiendes, por eso el salmista dice, por favor, hazme entender la belleza de tus mandamientos para que yo contemple las maravillas. Oh querido, la vida puede ser maravillosa, el matrimonio puede ser maravilloso, los hijos pueden ser maravillosos. Puedes disfrutar de buena salud, puedes tener amigos. La vida puede ser maravillosa desde el momento en que entiendas por qué existen los mandamientos, por qué existen los consejos divinos. Pero nosotros no entendremos y pensamos que la Biblia es una colección de prohibiciones. No miramos a la Biblia como un libro de orientación. Mira, es como, hay leyes que Dios ha establecido en la vida. Una de esas leyes es la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad dice que si yo no quiero matarme, vamos a decir que estoy en la azotea de un edificio de 20 pisos, que si yo no quiero morir, la ley de la gravedad me dice no te acerques mucho, porque hay una ley llamada la ley de la gravedad, donde todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Entonces, espera, si yo voy a decir, ¿por qué existe esa ley? Tan bonito que es jugar aquí al lado, y no puedo. Y entonces vienen los cristianos y dicen, es pecado. Escucha, no es pecado, es que Dios quiere que vivas. Estableció leyes en el universo y los astros obedecen las leyes, porque si no este universo sería un caos general. Ahora, si tú no obedeces la ley de la gravedad y te acercas, pues la ley se va a cumplir. Tu cuerpo va a ser atraído al centro de la tierra, te vas a matar. Y ahí, cuando te mataste, o vamos a decir que no te matas, te quedas parapléjico. Te quedas sin poder andar, quebrado, la columna ahí, para el resto de tu vida en una cama. Ahí tú levantas los ojos al cielo y dices así, qué malo es Dios, me ha castigado porque no he obedecido. Espera un poco, querido. Y el problema es ese, que hay muchos cristianos, es que Dios te está castigando. Dios, querido, Dios no castiga. Así que este tipo que iba a colocar la energía 110 y le botó 220, el fabricante lo está castigando. Su máquina se quemó porque el fabricante lo está castigando. No, su máquina se quemó porque él es tonto, no leyó, no obedeció. Pero nosotros pensamos que Dios nos castiga. Dios no nos castiga. Dios estableció rutas y dijo, anda por aquí.
No, 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 no te acerques mucho, ven, ven para aquí. Adán le dijo, no te acerques del árbol. Él se acercó, malogró todo. Hay cosas simples, por ejemplo, fumar. Simple, bien simple. Yo tengo un amigo que dice que si Dios hubiera querido que nosotros respirásemos humo, no nos estaría colocado la nariz aquí. Nos hubiera colocado la nariz aquí en la cabeza, como una chimenea, para que el humo salga por ahí. Pero si Dios nos colocó la nariz aquí, es porque quiere que respiremos aire puro. Ahora mira, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? La tragedia es que Dios nos dio libertad. A los animales Dios no les dio libertad. Por eso agarra un caballo y dale un cigarro, no fuma. Golpéalo, no fuma. Mátalo si quieres, no fuma. ¿Por qué? Porque es caballo y no tiene libertad. Y su instinto le dice que no puede meterle cigarro al pulmón. Pero dale a un hombre, ahí fuma, se atora, tose. La primera vez que traga humo le da ganas de vomitar, pero insiste, insiste, insiste hasta que queda viciado. Ahí fuma 5 años, 10 años, un día comienza a toser, va al médico, el médico le dice, está con cáncer al pulmón. Y ahí, él se arrodilla, Dios mío, me estás castigando porque fumé. Querido, ¿Dios te está castigando? Dime una cosa, ¿Dios te está castigando? Tú estás sufriendo solito el camino que has escogido. Por eso el salmista le dice, hazme entender tus palabras. Querido, te digo una cosa, ser feliz es fácil. Prosperar en la vida es fácil. Tener un hogar feliz es fácil. Estoy casado 40 años con la misma persona. Y yo siempre digo que si tuviese que casarme de nuevo, viajaría el mundo todo buscando a esa persona para casarme con ella. Pastor, ¿y no han tenido problemas? Claro que hemos tenido problemas. ¿Qué hogar no tiene dificultades? Pero cuando tú tienes el manual de Dios en la mano, el manual te enseña cómo resolver los problemas, porque para todos los problemas hay solución. Pero lo que pasa es que nosotros esperamos que la solución caiga del techo. Nosotros no queremos ir a leer las instrucciones divinas para resolver los problemas. Yo te desafío. No conozco en la vida un hombre que me haya dicho, pastor, yo he leído la Biblia, he aplicado los principios, los consejos a mi vida y no da resultado. No conozco. Pero conozco una señora que me dice, pastor, yo compré una Biblia pero no da resultado. Pero yo, ¿cómo es eso? Sí, pastor, porque no podía dormir, mira, yo sufro de insomnio, ya consulté con los médicos, ya hice de todo y no puedo dormir. Ahí alguien me aconsejó comprar una Biblia y compré la Biblia. Pero y no dio resultado, no da resultado. ¿Qué está haciendo con la Biblia? Ella pensaba que la Biblia es un amuleto. Entonces, ¿qué pasa? En su almohada, ella coloca la Biblia, debajo de la funda, y duerme ahí. Quiere decir, si con la almohada suave no puede dormir, con la almohada dura, ahí es que no va a dormir de verdad. Es que la Biblia no es amuleto. ¿Tú crees que porque tienes Biblia ya está resuelta tu vida? Hay gente inclusive que anda con la Biblia, ay, porque ven eso en las películas y todo, que viene el diablo, agarro la Biblia para defenderme. No, querido, la Biblia no vale así. No, porque un día un hombre estaba andando en la calle y le dispararon un tiro y chocó a la Biblia y se quedó la bala incrustada en la Biblia. Puede ser, Dios es Dios, pero una cosa te digo, la Biblia no es pata de conejo. La Biblia no es herradura, la Biblia no es trébol de 4 hojas, la Biblia es la palabra de Dios y para que tenga valor en tu vida tienes que leerla y tienes que practicarla, porque de nada te vale si no la practicas.
Pero querido, yo veo la Biblia y encuentro tantas cosas maravillosas en la Biblia. Especialmente, ¿cómo puedes hacer para que el dinero se multiplique en tus manos? Aquí hay consejos sabios. Y yo te puedo contar maravillas de cómo Dios ha operado, ha trabajado en la vida de tantas personas. Ahora dice así, el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Y el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. Porque tú no conocías, tú pensabas que a tu vida había que colocarle corriente 220, tú no sabías que era corriente 110. Entonces tú le estabas metiendo corriente 110, 220 y te estabas destruyendo tu matrimonio, tu vida financiera, tus hijos. Pero un día descubres que aunque la televisión te dice 220, la prensa te dice 220, los libros te dicen 220, la novela te dice 220, las películas te dicen, y todo el mundo te dice 220, tú un día encuentras la Biblia y descubres que no es 220, es 110. Quiere decir que tú estabas en el camino de la mentira. Y por eso tu vida se estaba arruinando. Y ahora el salmista dice, Señor, cuando me haces entender tu palabra, ayúdame para apartarme de la mentira y para escoger la verdad. La vida cristiana no es como el juego de las chivas con las águilas. Tú eres de las águilas y esta noche yo te convenzo que tienes que ser de las chivas y tú vienes para ser de las chivas. ¿Tú crees que la vida es así? Sales de una iglesia y te entras a otra iglesia y ya está resolvido. No, la vida cristiana no es así. Cuando yo te hago una invitación, no es para salir de una iglesia y venir a otra iglesia. Cuando yo te hago una invitación es para que tú salgas de una vida destruida para una vida reconstruida. De una vida de tristeza para una vida de alegría, de una vida de desesperación para una vida de esperanza, de la mentira para la verdad, de la luz, de las tinieblas para la luz. Porque Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Dios quiere abundancia en tu vida, abundancia de amor, abundancia de armonía, abundancia de felicidad, abundancia de dinero, abundancia de salud. Dios quiere abundancia en tu vida, pero el camino para llevarte hacia la abundancia es su palabra. Tienes que estudiarla y tienes que practicarla, no hay otro camino. He encontrado en mi vida tanta gente. Un tocayo mío, Alejandro, estaba enloquecido. Su vida estaba en el polvo. Era ingeniero de producción en una grande fábrica de harina de trigo. Abandonó todo. Lo mandaron al manicomio 6 meses. Se escapó del manicomio. Lo agarraron de nuevo, quisieran llevarlo para allá y él suplicó a los hijos, por favor, no quiero que me manden al manicomio. Yo me escapé de ahí porque no quiero estar ahí. Y Dios tocó el corazón de los hijos y dijeron, está bien papá, entonces quédate en casa con nosotros. Y él estaba ahí, su alma abatida hasta el polvo. En las noches salía a la piscina y aullaba como un lobo. Se creía lobisomén, el hombre lobo, ¿no? Cuando salía luna llena, salía a la piscina y gritaba como lobo. Lloraba de día. Y los nietos, los hijos, pero papá, ¿qué te pasa? Él simplemente lloraba, no sabía por qué lloraba. Un grande ingeniero en esa situación precaria, destruida.
una noche salió a andar por las calles de la ciudad y encontró una carpa abierta y decía así: el secreto de la felicidad. Tema de hoy, el secreto de la felicidad. Y él dijo: yo quiero ser feliz y voy a entrar ahí. Entró a la carpa y ahí estaba un pastor predicando que el secreto de la felicidad es conocer a Jesús. El secreto de la felicidad es conocer la palabra de Dios. El secreto de la felicidad es seguir lo que Dios enseña. Y entonces él, cuando el pastor hizo un llamado, él se levantó y vino adelante entregándole la vida a Jesús. Volvió a la casa. Después de mucho tiempo se bañó y se cambió de ropa. Y la familia lo comenzó a mirar y bañándose. Los locos no se bañan. Dice que tienen miedo de agua. Y la esposa le dijo a los hijos: la locura le está dando por el baño ahora, por la higiene. Se fue limpiecito a asistir a la conferencia. Ahí entendió que tenía que comprar una Biblia y estudiar la Biblia, porque la Biblia era el manual de la felicidad. Y compró su Biblia y pasaba leyendo su Biblia todo el día. Y la esposa le decía a los hijos: la locura se le está yendo ahora para la Biblia. Y todos pensaban que estaba loco. Ahí un día le apareció diciendo que el sábado es el día santo del Señor. Ahí la esposa lo miró a los hijos: ahora la locura le dio por el sábado, mira. Y ahí un día llegó diciendo que Dios es dueño de todo lo que él tenía y que debería devolverle a Dios 10%. Ahí los hijos todos pensaban: papá, tenemos que mandarte al manicomio de nuevo, porque ahora ya tu locura está afectando la finanza de la familia. Pero el hombre estaba cada vez más lúcido y más sano. Y a medida que fue ajustando su vida a la palabra de Dios, él encontró paz en su corazón. Hola, mi amigo querido. La palabra mayordomía en muchos lugares se ha vuelto sinónimo de privilegios que se obtienen por ocupar una determinada función. Así, por ejemplo, se habla muchas veces de la mayordomía en la que viven los que abusan del poder. Pero la verdad es que la Biblia usa la palabra mayordomo en el sentido de ser un administrador de los bienes de otra persona, como era el caso de de José, que administraba los bienes de Potifar. De aquí deducimos que la mayordomía cristiana no es otra cosa sino la administración sabia de la vida que Dios nos confió. Somos administradores de la vida. Ahora, la sierva de Dios tiene una cita que me impresiona. Está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1096. Dice: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Sabes que este pensamiento es clave para entender el tema de la mayordomía cristiana? Porque estamos a prueba en este mundo. ¿Sabes por qué estamos a prueba? Porque, mira, si no podemos ser fieles a Dios, si no podemos administrar la vida con sabiduría, en 80 años que como máximo vamos a vivir en esta tierra, ¿cómo seremos fieles a Dios
en la eternidad. Entonces, nuestra vida en esta tierra también es una prueba para ver si merecemos la confianza divina para vivir la eternidad con Él. Ahora, para tener un concepto claro de este tema y no pensar que mayordomía tiene que ver solo con dinero, que fidelidad y una administración sabia de la vida tiene que ver solo con diezmo, necesitamos analizar al tema a la luz de la columna vertebral del cristianismo, que es el propio Cristo. Jesús es el personaje central de la vida cristiana. Sin Cristo solo nos resta pues un amontonado de ideas bonitas, pero ideas vacías. Es Jesús el que le da sentido a las Escrituras, le da sentido a la vida, a la doctrina y a todo lo que el ser humano observa y experimenta. Lee, por ejemplo, la manera maravillosa como Pablo considera a Cristo en su propia vida. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 8, 10 y 11. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¡Qué manera sublime de hablar de Cristo! Él es todo y por causa de Él, dice, lo he considerado todo lo otro basura. Pero lo más significativo es que quien dice esto es nada más y nada menos que Pablo. ¿Y quién era Pablo? Mira, en los versículos 4 al 7 del mismo texto de Filipenses 3, él había dicho, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y después dice, lo he considerado basura. Porque en la vida de Pablo, Jesús era todo, era el principio, era el medio, era el fin. Y en la vida del cristiano, Jesús tiene que ser todo. Es una pena que a veces hay cristianos, yo digo sinceros, que creen que hablar de Jesús, colocar a Jesús como el centro de la experiencia cristiana, es hablar de agua con azúcar, es hablar de una gracia barata, de un evangelio que no cuesta nada. ¡Qué interesante! Cuando Cristo es la columna vertebral de la vida del cristiano, de su fe, no hay enseñanza bíblica sin Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es un hilo rojo que atraviesa cada página de la Biblia. Y qué tremendo ejemplo nos da el apóstol Pablo. Y no era solo Pablo. Para los discípulos también Cristo era todo en todo. El espíritu de profecía, por ejemplo, dice en Hechos de los Apóstoles, página 23, lo siguiente. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre. ¿Qué nombre? Cristo, para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. ¿Quién? Cristo. El nombre de Cristo había de ser su consigna. El nombre de Cristo habría de ser su divisa distintiva. El nombre de Cristo, su vínculo de unión. La autoridad para su curso de acción y la fuente de éxito. Nada que no llevara su nombre, ¿nombre de quién? Cristo. Y su inscripción ¿de quién? Cristo. Había de ser reconocido en su reino. Por lo tanto, si nosotros queremos entender la esencia espiritual de la mayordomía, de la sabia administración de la vida, tenemos que hacerlo a la luz de Cristo. Porque solo Cristo le da sentido a cualquier cosa que nosotros podamos creer. En la segunda parte de este comentario, veremos que para administrar la vida de manera sabia es pues necesario entender también
el tema del santuario, porque el tema del santuario también es Cristo. La doctrina del santuario es clara en la epístola a los Hebreos. Es imposible leer la epístola a los Hebreos y no entender que hay un santuario en los cielos donde Jesús ministra en favor de todos aquellos que creen en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Creo que todos los cristianos entendemos que si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, estaríamos perdidos para siempre, porque todos habíamos pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para ocupar nuestro lugar y morir por nosotros. Ahora, ese es el tema central de la epístola a los Hebreos. Por eso en Hebreos 4, 14 al 16 dice, por lo tanto, ¿qué? Lo que ya se ha hablado, que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquí está la Biblia presentando a Jesucristo como el sumo sacerdote, y no en esta tierra, sino allá en el cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe. Entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? En el hecho de que tenemos un sumo sacerdote que está allá en los cielos, en el santuario celestial. Eso es lo que fundamenta nuestra fe, nuestra confianza. Sigo leyendo el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo fue tentado, pero nunca cayó. Por tanto, dice el autor de la epístola a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos. Esta expresión es interesante, hay que pensar, acerquémonos. ¿Por qué el escritor bíblico dice acerquémonos? Porque estamos alejados. A nadie que está cerca se le dice acércate. El ser humano hoy está lejos de Dios. Se alejó del Padre el día que Adán y Eva decidieron apoderarse de lo que era de Dios. Desde aquel día, el carácter de Dios quedó desfigurado en el ser humano. Dios es generoso y nosotros somos egoístas. Dios es dadivoso y nosotros lo queremos todo para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Padre. Tenemos el carácter desfigurado del Padre. Y eso nunca hubiera sucedido si nosotros no nos hubiéramos separado de Dios. Y lo peor de todo es que separados de Dios no somos felices. Sufrimos, lloramos, nos destruimos. ¿Y qué hace Dios? Nos llama. En el Edén le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba él? Escondido entre los árboles. A lo largo del Antiguo Testamento Dios llama una y otra vez. A través de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, vuelve Dios a llamar a su pueblo, volved a mí. Y el pueblo pregunta, ¿en qué nos volveremos? ¿Por qué ese pueblo pregunta, ¿en qué nos volveremos? Porque estaba en la iglesia, guardaban el sábado, cumplían las leyes, todo, pero no eran fieles, no se habían devuelto a Dios por entero, con el ser completo, con el corazón y con todo lo que tenían. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo primero que hizo fue llamar de nuevo a sus hijos. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y hoy sigue llamando. Ahora, a través del autor de Hebreos, dice, acerquémonos. Vengan, no se queden lejos, no vivan lejos de mí. ¿Por qué? Porque lejos de mí pues están con un carácter desfigurado y no son felices, viven creándose problemas. Solo que ese acercarse a Jesús no es una actitud romántica. Es volver al Padre, pero con el ser entero, con la vida completa, trayendo a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y los administradores sabios de la vida son pues aquellos que aceptan la invitación que está presente en el santuario y van a Jesús sabiendo que Él es un ayudador, que en Él encontraremos ayuda para las circunstancias más difíciles. Entonces ahora, después de haber dicho todo esto, voy a volver a leer el texto una vez más. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Qué tremendo este pensamiento. Hablemos ahora un poco sobre las doctrinas. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. ¿Qué es la doctrina? El diccionario define a la doctrina como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Quiere decir que la doctrina de la Iglesia es lo que la Iglesia ha decidido enseñar. Hago la pregunta de otra manera. ¿Tiene la Iglesia autoridad para crear alguna doctrina? Y otra pregunta más para pensar. ¿Es la mayordomía cristiana una doctrina inventada por la Iglesia para recaudar fondos? Puede ser que haya alguien que piense de esa forma, pero la Biblia registra que Jesús dijo un día, lo que está registrado en Juan 7, 16 y 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí, mi querido amigo, Jesús es enfático al decir que sus enseñanzas o su doctrina, como le quieras llamar, porque la doctrina de Jesús es la enseñanza de Jesús. Y Jesús dice que su enseñanza o su doctrina no es suya, es de su Padre. En otra ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el camino? Es el sendero por donde debe andar el cristiano. Y Jesús es ese sendero, ese camino. Él dice que también es la verdad. ¿Y a dónde te conduce ese camino de verdad? A la vida. ¿Y quién es la vida? El propio Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la doctrina. No podemos separar a Jesús de sus enseñanzas. Y sus enseñanzas están en la palabra de Dios. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siendo así, pues, todas las enseñanzas de la Biblia necesitan estar íntimamente relacionadas a la persona de Jesucristo. Porque sin Cristo no hay doctrina. Las doctrinas no son solo ideas teológicas abstractas, sino verdades arraigadas en Cristo y son verdades que impactan la forma en que vivimos. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí veremos lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Sabes? Dios levantó un remanente para el tiempo del fin, con un propósito específico, predicar el Evangelio eterno. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Hay dos pensamientos en estos versículos. El primero es que el mensaje del tercer ángel consiste en la predicación del Evangelio eterno. El centro del Evangelio es Cristo. Por lo tanto, predicar el mensaje del tercer ángel es predicar a Cristo. Sin Él no hay Evangelio. Evangelio es la buena noticia de aunque nosotros pecamos, hay salvación en Cristo. El segundo pensamiento del texto que leí es que el propósito de la predicación de ese evangelio es que los seres humanos teman a Dios y le den gloria porque la hora de su juicio ha llegado y que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Aquí encontramos el tema de la sabia administración de la vida. Porque sabiduría es colocar a Dios en primer lugar, devolverle la honra, devolverle todo lo que le pertenece a Él. Ese mensaje es urgente porque vivimos en un tiempo en que los seres humanos adoran cualquier cosa menos a Dios. Después de este primer ángel surgen otros dos, anunciando la caída del sistema religioso simbolizado por Babilonia y presentando la advertencia de no adorar al poder simbolizado por la bestia. Pero el centro de estos tres mensajes es el Evangelio eterno.
no es atacar a ninguna iglesia, sino advertir a las personas con amor a que vengan a Cristo y que no sigan a poderes extraños, porque quien está por detrás de Babilonia y de la bestia es nada más y nada menos que el diablo. Pero con tristeza decimos que a lo largo de la historia, muchos han entendido mal el mensaje del tercer ángel. La sierva de Dios, porque en sus tiempos también había gente que no entendía este mensaje, la sierva de Dios entonces escribe lo siguiente: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Eso está ahí en el manuscrito 437 de 1890. Publicado en el libro Eventos de los Últimos Días, páginas 171. En otra parte ella dice, el tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Entonces no queda duda pues de que el mensaje del tercer ángel es la predicación de Cristo como la única solución para el problema de los seres humanos. Y aquel que viene a Cristo lógicamente se entregará al Señor Jesús y vivirá para Él. Llegamos al fin de este comentario hablando de devolvernos a Dios antes que sea demasiado tarde. Leamos Hebreos 9:14. Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Según esta declaración bíblica, ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo y de su ministerio en nuestro favor en el santuario celestial? Limpiar de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo no nos limpia del pecado. ¿Y por qué dice aquí que nos limpiará de obras muertas? ¿Qué son obras muertas? Es una devoción romántica, un cristianismo teórico, emocional y nada más. Pero el verdadero cristianismo sale de las palabras y entra en las acciones. Es una entrega, es un devolverse por completo al Señor Jesucristo. Hoy es el día de regresar a Jesús. Hoy es el día de decirle, Señor, vuelvo a ti con todo lo que soy, sin reservas, por completo. Que Dios te bendiga.